Desde Latinoamérica para el mundo, transmite Ecuatorial FM. Visítanos www.radioecuatorialfm.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestra página de Facebook. Somos la radio del Paralelo Cero, la voz internacional de Ecuador. Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo trascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, internautas, cibernautas de Ecuador y del mundo? Bienvenidos una vez más al programa Argumentos que transmite Ecuatorial FM desde aquí, desde la mitad del mundo. Soy Cristian Salinas y les acompañaré en los próximos minutos con un diálogo sobre un país amigo, sobre un país vecino del continente americano, de Sudamérica, exactamente de Chile. Hablaremos sobre Chile, sobre sus cambios políticos, sobre su situación económica y social vivida en este país en los últimos años y cómo se proyecta justamente esta situación para el futuro. Para esto contamos con la presencia, con la participación del magíster Mario Herrera, quien nos va a acompañar justamente en este diálogo. Él es cientista social, catedrático universitario. Bienvenido, Mario, a Ecuatorial FM. Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación. De nada, Mario. Para dar inicio al programa, también quiero indicarles a los amigos internautas que este programa está siendo retransmitido por Facebook Live de Ecuatorial FM y aproximadamente en 3 horas este diálogo también será subido en la plataforma de YouTube para que aquellos que quieran nuevamente escuchar este diálogo lo puedan hacer en el canal de Ecuatorial FM. Mario, a fines de 2019, en el último trimestre de 2019, Chile vivió una de las manifestaciones más drásticas, más expresivas, digámosles así, de los últimos tiempos. La sociedad chilena, al parecer, se cansó de algunas políticas gubernamentales, de ciertas situaciones sociales que expresó en la calle de diversas maneras, con violencia, con creatividad, con, bueno, diferentes formas de expresión, que claro, las que más salió a la luz, si cabe el término, fueron esos actos de violencia, pero que sin embargo hubo otras manifestaciones en las que la sociedad chilena expresaba su inconformidad. A partir de estas manifestaciones, la perspectiva política, el pensamiento
político, el escenario social y económico de Chile, sin duda que tomó otro giro. Entre una de las consecuencias de esta manifestación en Chile es justamente el cambio en la constitución de este país. ¿Cómo va la elaboración de la nueva constitución en Chile? Sí, la elaboración de la nueva constitución se comenzó con un plebiscito en el que tuvo una participación muy, muy alta, y ese plebiscito es clave para entender los procesos eleccionarios que vivimos después. ¿Por qué? Porque en ese plebiscito votó cerca de 1 millón de nuevos votantes que con anterioridad no habían votado en ninguna elección en Chile, eran votantes jóvenes. En Chile el voto es voluntario, por lo tanto eran votantes jóvenes, eran votantes que representaban algo completamente distinto, y ellos fueron en definitiva los que determinaron el inicio de ese proceso constituyente. Y después elegimos además los convencionales constituyentes, donde además una de las características que tiene este proceso es que por primera vez va a ser redactada por personas que no pertenecen a los partidos políticos. La representación de los partidos políticos dentro de esa convención constituyente fue particularmente baja en comparación, por ejemplo, con la composición que tiene el Congreso, ¿sí? Y a partir de ello se inició un proceso constituyente, llevamos los 3 primeros meses y en los que se estuvo redactando el reglamento de la Convención Constituyente, que es un plazo que está dentro del promedio del resto de los países que se enfrentan a procesos constituyentes. El promedio, los que se demoran menos se demoran 1 mes, los que se demoran más se demoran 6 meses. Chile se demoró 3 meses en hacer eso, y recién desde ahora vamos a iniciar el proceso de redacción de la nueva Constitución. O sea, los constituyentes se van a sentar y van a discutir sobre los temas que ya están fijados en el reglamento: derechos fundamentales, derechos políticos, derechos sociales, etc. Y en función de eso después tenemos un plebiscito ratificatorio, que ese sí es con voto obligatorio. Ahora, esta convención constituyente ha tenido ciertas críticas, principalmente por tratar porque en un inicio se desvió de algunos temas y en vez de hablar del tema constituyente se dedicó a hablar de temas de contingencia y a hacer pronunciamientos sobre temas de contingencia. Y eso se refleja también en una baja valoración por parte de la ciudadanía. Si bien no está al nivel del Congreso, de los partidos políticos que están ampliamente desprestigiados en Chile, pero sí tiene un nivel de aprobación más bajo que el que los propios convencionales se esperaban en un inicio. ¿Cuál es? Bueno, yo sé que hay varios temas que se va a hablar en la nueva constitución de Chile, pero sin embargo, el tema de educación fue uno de los que preponderó, especialmente en los jóvenes de Chile. ¿Cómo va ese consenso? Sí, Chile en su periodo de transición a la democracia vivió momentos en los que las manifestaciones, las protestas y todo lo demás no existían. Y precisamente a través de los movimientos de la educación, que fueron los movimientos en el año 2006, que era la educación secundaria y primaria, y en el año 2012, que es la educación universitaria, esos dos movimientos abrieron la puerta también para otro tipo de movilizaciones hacia adelante. Entonces, efectivamente, temáticas como la educación son particularmente importantes, no solamente para el trabajo de la convención, sino que además para los chilenos. Cuando los chilenos les preguntan cuáles son los 3 principales problemas del país, te dicen salud, educación y delincuencia. Son los 3 problemas clásicos que no necesariamente es algo que se comparte con el resto de los países. Y en ese sentido, las demandas por educación, por supuesto que tienen que quedar reflejadas dentro de la parte de los derechos de los ciudadanos. Es una forma también de entender la educación superior. En Chile la educación superior no es gratuita, pero solamente para algunos. Todavía seguimos con ciertas políticas públicas de carácter focalizado. Y una nueva constitución, por supuesto, que puede cambiar eso y transformarlas en políticas universales. Para entender un poco más justamente este tema de la educación, porque hubo antes de la manifestación de 2019 otras protagonizadas justamente por estudiantes secundarios y universitarios. ¿Cómo es la situación de la educación? Tú acabaste de decirlo, que la educación superior no es gratuita, al menos no del todo. ¿Cómo se establece la educación? Porque Chile es un referente a nivel latinoamericano de progreso, de desarrollo, pero la novedad era cuando salieron los estudiantes a protestar. ¿Qué falta? ¿Qué pasó en Chile en el tema educativo? Sí, no, efectivamente, Chile tiene muchos aciertos en términos educacionales, tiene ciertas universidades que están muy bien posicionadas dentro de los rankings mundiales de instituciones de educación superior, etcétera, pero lo que falta es el tema de la educación. Lo que se habla muy poco en Chile es de la educación preescolar, y ahí es donde precisamente es el primer impulso para el resto del resto de la jornada. De alguna forma,
el sistema chileno ha sido más bien reactivo más que proactivo. Entonces, cuando se planteó el tema de los secundarios, se discutió el tema de el fin a ciertas cuestiones, se les cobraba el pasaje completo en el metro, cuestiones de ese estilo. Cuando surgió ese movimiento pingüino, ese movimiento de secundarios, precisamente terminó en eso. Después, cuando pasó lo mismo con los universitarios, pasamos de las generaciones más antiguas que tenían que pagar la universidad completa, habían becas, pero era 100% pagada, después a un sistema con unos créditos, con un aporte fiscal, que al final endeudaban a los estudiantes por 30 años hacia adelante, y finalmente una gratuidad que fue parcial. Pero en cualquiera de los tres casos, esto respondió a algo 100% reactivo, ¿no es cierto? Es la clase política que reacciona frente a eso. Y como los preescolares, la educación preescolar, que es la educación inicial, no se enfrenta a manifestaciones, nadie sale a manifestarse por eso, los niños no se manifiestan, evidentemente es donde más faltan cambios, faltan políticas. Nosotros todavía no tenemos, por ejemplo, el preescolar obligatorio y otras cuestiones de ese estilo. Otro tema que también aquí lo nombraste, que es el tema de salud. Tengo entendido que en Chile el sistema de salud, no hay un sistema de salud público gratuito como por ejemplo en otros países. ¿Cómo enfrenta la ciudadanía chilena el tema de salud? ¿Es mediante seguros privados, muy parecido a Estados Unidos? ¿Cómo enfrenta la población este tema allá en Chile? ¿Y cómo es lo que plantean ahora enfrentar aquello? Sí, los trabajadores en Chile tienen cotización de salud obligatoria y ahí se separan entre dos grupos. Unos que son los que van a FONASA, que es una institución de carácter estatal, y otros que van a las llamadas ISAPRES, que son como seguros privados, como tú decías, seguros como al estilo estadounidense. La mayor parte de la gente en Chile está en FONASA, está en este fondo que es nacional, que es estatal. Pero la mayor cantidad de personas de altos ingresos están en las ISAPRES. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando ahí? Que los principales aportantes de FONASA son los que menos recursos tienen y los que más gastos en salud tienen, y los principales aportantes de las ISAPRES son las personas que más recursos tienen y menos gastos en salud tienen. Entonces el sistema queda de una forma completamente inequitativa. Son los pobres financiando la salud de los pobres con pocos recursos y mucho gasto, versus los ricos que financian la salud de los ricos con muchísimo menos gastos y más ingresos. Por lo tanto, termina siendo un muy buen negocio para estas ISAPRES, que son estas instituciones privadas, que además reinvierten ese dinero en otro tipo de cuestiones. Funcionan como cualquier aseguradora en ese sentido. Entonces, claro, no es un sistema 100% público ni 100% privado, pero tiene un componente público que es muy débil. La salud, por ejemplo, primaria no está a cargo de un sistema centralizado, sino que está a cargo de cada uno de los municipios. Y ahí de nuevo, como cada uno de los municipios tiene distintos ingresos, la salud está extremadamente ligada a los ingresos que puede recibir una municipalidad para financiar esa salud primaria. Y en el caso de los hospitales tampoco tenemos un sistema centralizado, sino que cada uno va al hospital que tiene cerca de su casa. Es decir, que la atención y los servicios de salud no son estandarizados, es decir, un habitante de un municipio, de un cantón del sur de Chile, no va a recibir el mismo servicio de salud que una persona, digamos, que vive en Valparaíso. Exacto, si tú comparas, por ejemplo, sobre todo en salud primaria, una persona que vive en Las Condes, que es una de las comunas más ricas de Santiago, versus una persona que vive en La Pintana, la persona de Las Condes tiene que ir al consultorio de Las Condes, tiene que ir al centro de atención primaria de Las Condes, mientras que La Pintana tiene que ir al de La Pintana. Y evidentemente una comuna como Las Condes, que recibe 20 veces más recursos que la comuna de La Pintana y que tiene además menos gastos porque la gente no requiere tanto del Estado, la gente no requiere de los servicios que entregan los municipios, entonces evidentemente en un consultorio, en una comuna rica, hay una atención mucho mejor que en una comuna pobre. Ahora, ¿qué es lo que busca la constituyente en este tema? ¿Equilibrar, homologar los servicios de salud en todo el país? ¿O qué es lo que busca? Sí, ahí es donde vamos a tener un debate muy interesante entre dos posturas. Una postura que va a buscar mantener las cosas en el fondo, porque se cruzan varios temas. Se cruza el tema de descentralización, por el lado de cuántos los municipios van a tener autonomía para la administración de la salud primaria, que eso también es algo deseable, la descentralización es deseable en todo el país. Y se va a cruzar eso también con una discusión sobre cuál va a ser el rol del Estado frente a la salud, si es que en el fondo garantiza un mínimo
nosotros tenemos algunos programas de garantías estatales en términos de salud. Hay un programa que se llama el AUGE, que garantiza financiamiento para la salud en algunas determinadas enfermedades que se consideran como catastróficas. Entonces, si es que vamos a tener en definitiva ese piso mínimo y un seguro adicional que la gente pueda contratar, o si es que vamos a mantener un sistema tal cual como el que tenemos, donde se separan los fondos entre los estatales y entre los privados, teniendo mucho más beneficios en el caso del sector privado. Bueno, se dice que los estados o los gobiernos, justamente para equilibrar estas, digamos, desigualdades, puede imponer cierta cantidad de impuestos. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, de que en el sector de mayores ingresos y de mayores beneficios económicos, como aquí se lo ha dicho, puedan a través de un tributo así equilibrar, por ejemplo, el sistema de salud en la parte estatal? ¿Es posible eso o ya hay los suficientes impuestos como para seguir grabando de impuestos? Sí, en Chile se han hecho modificaciones o reformas tributarias. En el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una reforma tributaria que quedó cortada hasta la mitad, no se alcanzaron todos los proyectos de ley que se consideraban para ello. Pero lo que está en discusión ahí es cómo vamos a cambiar el sistema de tributación chileno, porque los impuestos que nosotros pagamos son impuestos asociados a la renta y no impuestos asociados al patrimonio. Entonces, una persona de alto patrimonio que tenga baja renta paga poco impuesto, en circunstancias de que tiene suficiente como para poder pagar más impuestos. Entonces, al final, los que pagan el fuerte del impuesto proviene precisamente de las personas que son asalariadas, de las personas que son trabajadores, de las personas que en distinta escala, por supuesto, en distinta clase social, pero son los que terminan financiando al Estado más que el impuesto patrimonial. De hecho, hay parte de ese impuesto al patrimonio, que es un impuesto territorial en Chile, que se recauda también de manera inequitativa. Hay muchos sectores de altos ingresos cuyas propiedades están registradas como propiedades de uso agrícola o sitios eriazos y por ende pagan menos impuestos de carácter territorial. Ese es uno de los elementos que van a tener de discusión si mantenemos la estructura tributaria en Chile, si pasamos de esto de los impuestos a la renta, al impuesto al patrimonio, y además el tema del impuesto al consumo, que en Chile es muy alto. Nosotros pagamos un impuesto al valor agregado en todos los productos sin diferenciación, y eso hace que ciertos productos, como por ejemplo la benzina, sea cara, y además encarece el resto de los productos, de los bienes y servicios que requieren precisamente de ese transporte. ¿Cuál es el porcentaje de cobro del impuesto al valor agregado? IVA, que se le conoce. Sí, el de Chile es el 29%. 29% de IVA. Pero sin ninguna restricción de nada. O sea, los libros pagan IVA, la benzina paga IVA, todo paga IVA. O sea, los alimentos de consumo masivo, por ejemplo, como leche, huevos, gastos de remedios, verduras y todo eso, pagan igual el IVA. Sí. Wow. Sinceramente es interesante saber ese tipo de información que para a veces el resto de Latinoamérica es desconocido, en especial en Ecuador, ¿no? Claro, acá en Ecuador tenemos un IVA del 12%. Hay algo que usted también nombró hace un momento que era, creo, delincuencia, dijo. ¿Qué nivel de seguridad existe en Chile y cuáles son las medidas o cuál es la diferencia que puede marcar la nueva constitución en el tema de la delincuencia? Sí, en Chile se produce una paradoja muy interesante porque tiene uno de los niveles de percepción de la delincuencia más altos de América Latina, pero tiene uno de los niveles de victimización más bajos de América Latina. ¿Qué es lo que significa eso? Que la gente de alguna forma percibe que existe un alto nivel de delincuencia, pero cuando le preguntan si ha sido testigo o víctima de la delincuencia, responde que no. Entonces ahí se produce una paradoja porque hay una diferencia entre la percepción y lo que finalmente ocurre. El problema de la delincuencia en Chile ha ido cambiando en el tiempo y ha ido cambiando no solamente en relación al tipo de evento que está relacionado con la delincuencia, sino que además en la gravedad. Antes en Chile era muy raro que una persona la asaltaran con una pistola, por ejemplo. Eran asaltos de entrégamelo todo, te pego, o cosas así, pero ahora vamos avanzando también en un recrudecimiento de la intensidad también del
del asalto, del delito que se va a cometer. Ahora, existe en Chile un cuerpo de policía, por supuesto, que a diferencia del resto de los países, de muchos de los países de América Latina, no tiene acusaciones de corrupción, es un cuerpo policial que funciona relativamente bien, pero que es insuficiente para poder cubrir las demandas de la ciudadanía. En Chile, cada vez de manera más creciente, hay lo que la literatura de ciencia política determina como las zonas grises, que son estas zonas donde el Estado no existe, donde no existen carabineros, donde no existen policías, y de hecho lo vimos ahora hace poco en la conmemoración del estallido social, cuando comenzaron a saquear ciertos supermercados y la fuerza policial simplemente no entraba, dejó que saquearan los supermercados, eran mucho para lo que ellos tenían para la capacidad de respuesta que tenían carabineros. En el periodo posterior al estallido social, la policía francamente estaba completamente sobrepasada con todo su contingente desplegado porque habían saqueos, había violencia en distintas partes del país. Estas manifestaciones tuvieron un lado positivo, por supuesto, pero también tuvieron esta otra cara, que es esta cara de la violencia, que muchas veces no formaba parte de la manifestación, sino que se aprovechaba del clima en el que estaba el país. Bueno, yo creo que justo en esta manifestación se sacó a la luz muchas carencias que tenía no solo, creo, los carabineros o la policía chilena, como se les conoce. En Chile se les conoce como carabineros, ¿no? A la policía. Y, sino de otras instituciones públicas, pero esto debido a que por más de casi 30 años, llamémoslo así un poco más, 35 años, en Chile casi no había habido manifestaciones contundentes o tan radicales por un temor sembrado en la sociedad chilena, justamente derivado de la dictadura que vivió, ¿no? Es decir, si manifestabas, o te desterraban, o te encerraban, o quedabas excluido de algún sistema, ¿no? Evidentemente que eso ha cambiado, pero ese temor de la sociedad chilena se rompió con las manifestaciones, o solamente fue una expresión social. ¿Cómo se lo podría calificar aquello? Sí, nosotros siempre hablamos de que el estallido social se produce por lo que denominamos como las 3D, que es una profunda desafección, o sea, un bajo nivel de vínculo entre el representante y el representado. Teníamos una democracia muy representativa en la que nosotros votábamos por nuestros representantes y eran nuestros representantes los que tomaban las decisiones, muchas veces alejadas incluso de su propio programa, de un profundo también desinterés con la política. Y en eso la movilización social del año 2019 implicó un cambio importante. Los canales de televisión, los medios de comunicación cambiaron completamente su parrilla programática y pasamos de discutir de que la franja de política durara 15 minutos dentro del noticiero hacia el final en la noche, pasamos de eso a temas sociales, temas políticos, temas que eran de interés de la ciudadanía prácticamente todo el día completo. Y hay un tercer tema, que es el tema, la tercera D, que es la desconfianza con la política. Y ahí lo que estábamos observando en el último tiempo es que no solamente era una desconfianza con las instituciones políticas, que eso ocurre algo similar en América Latina, o sea, el Congreso, los partidos políticos y el gobierno tienen siempre un nivel de confianza más bajo, incluso cuando la aprobación del presidente es alta. No solamente en términos de ese tipo de instituciones, sino que también en las instituciones que nosotros denominamos como de orden, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, Carabineros, las policías, etc. E incluso eso se traspasaba también a una disminución en la confianza interpersonal. La gente ya no confiaba en el de al lado. Se había roto eso que nosotros determinamos como el tejido social. Entonces esta combinación de tres causas fue lo que nos llevó a ese estallido social que detonó por un evento en particular, que también fueron una serie de desaciertos del gobierno en los que subieron el pasaje del metro cuando ya lo habían subido, y frases también que en este momento, en el post-estallido social, serían irreproducibles. Frases como, no sé, había subido el precio de toda la canasta básica en Chile, pero había bajado el precio de las flores, entonces el ministro invitaba a que compraran flores, ¿no es cierto? Cosas de ese estilo, frases que en su momento fueron desaciertos muy importantes, también contribuyeron un poco a eso. En lo inmediato, pero estas otras son las razones más bien de carácter estructural. Ahora en América Latina, y especialmente Sudamérica, surgió un problema en estos últimos 3 años, más evidente sobre todo en los últimos 3 años, que es el movimiento migratorio. Los países de Sudamérica son testigos
de justamente de la migración de la población venezolana. ¿Cómo está enfrentando Chile este tema de la migración y cómo la Constitución puede orientar justamente la ayuda social para el grupo humano en movilidad? Sí, nosotros en este momento estamos en elecciones presidenciales, por lo tanto el tema migratorio se ha transformado en un tema de interés de carácter público, precisamente porque nuestras leyes de migración en algún momento eran demasiado permisivas para la entrada de migrantes y durante este gobierno, durante el gobierno de Piñera, se pusieron algunas restricciones en términos de las visas que se entregaban a ciertos criterios como criterios democráticos, criterios de ese estilo. Pero el tema está muy condicionado a lo que va a ser la elección presidencial. Hay candidatos presidenciales que proponen cerrar fronteras por completo y hay otros candidatos que proponen una política de puertas abiertas en las que además se garanticen ciertos derechos para la población migrante. En Chile la migración siempre fue muy baja, ¿no es cierto? En Chile siempre, y además nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de migrantes, no al migrante tanto latinoamericano, sino que al migrante de los vecinos, o sea, Perú y Argentina, y al migrante además europeo o de otro origen que llegaba a Chile. Chile no era un polo de atracción de migrantes, eso fue un proceso reciente a partir de lo de Venezuela y de algunos migrantes también de Colombia que llegaron en su momento. Y ahí es donde se le culpa mucho al presidente también por eso, porque el presidente hizo este famoso viaje a Cúcuta, donde se reunió en la frontera y en el fondo llamó a los venezolanos a venir a Chile y también ha tenido, por supuesto, que muchas críticas por eso. ¿Esta migración ha ocasionado problemas en Chile como en algunos otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en temas de justo de lo que estamos hablando, de salud y de delincuencia? ¿O todavía es llevable esa situación por allá? Sí, mira, ahí conviven dos cosas. Uno, las olas migratorias generalmente son de las clases más acomodadas hacia las clases más bajas. Entonces, los primeros migrantes venezolanos que llegaron eran de un perfil completamente distinto a los que están llegando ahora. Eran personas profesionales que habían perdido su empleo, que habían enfrentado situaciones difíciles dentro de su país, entonces que se estaban movilizando. Y lo segundo es que, efectivamente, hay ciertas zonas en el norte donde ya hay un colapso por la llegada de la población migrante, donde tienen que compartir los beneficios sociales con la población chilena de esa ciudad, y además nosotros no tenemos el concepto de frontera viva. Cuando uno mira la frontera entre Chile y Bolivia, que es por donde están llegando ahora, antes llegaban por la frontera de Chile y Perú, nosotros no tenemos una ciudad intermedia de paso. La gente llega directo hacia las ciudades del valle, hacia las ciudades de la costa, etc. Y eso ha hecho colapsar muchas ciudades. Hay una situación en particular en una ciudad que se llama Chañaral, donde de verdad hay una situación de tipo sanitaria, además porque estamos enfrentando todavía la pandemia. Hay una situación de que no tienen vivienda, de que están durmiendo en carpas, de que no tienen su situación migratoria regular, están entrando por pasos irregulares. Ahí hay una situación y hay un problema social muy grande, muy fuerte. Claro. Bueno, y justamente estos temas que ahorita estamos hablando es tema de discusión justamente por la campaña electoral que está viviendo Chile. Elecciones presidenciales que más o menos se van a llevar en 3 semanas. Pero antes de hablar propiamente de la parte electoral, hace un mes, un poco menos de un mes, estalló igual a nivel mundial los conocidos Pandora Papers, donde justamente el mandatario chileno está entre los nombrados por tener empresas y cuentas en paraísos fiscales. Y bueno, ahí salió a la luz lo de justamente una empresa minera ligada directamente a decisiones presidenciales. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está tratando el Congreso Nacional el tema y las demás autoridades de control y de fiscalización del país chileno con respecto al presidente Piñera? Sí, ese es un proceso que avanza por 2 caminos distintos. Un camino que es el camino netamente judicial, donde la Fiscalía chilena ha dicho que la Fiscalía chilena ya había investigado este caso en anterioridad, pero no tenía los antecedentes de los Pandora Papers. Entonces, está sometido a un proceso judicial en el cual no se busca como testigo dentro de ese caso, sino que como posible inculpado. Y por otro lado hay un proceso que es más bien de carácter político, que es una acusación constitucional que está llevando a cabo el Congreso.
Y esa acusación constitucional está recién en sus primeras etapas, que es precisamente donde se recaban antecedentes, que eso lo hace la Cámara de Diputados, y posteriormente el Senado actúa como una especie de juez y determina si es que el presidente es culpable o no es culpable. De declararse culpable del juicio político, precisamente podríamos tener la destitución del presidente antes del recambio que va a ocurrir en marzo. Y eso sería sumamente grave porque en Chile la oposición tiene la mayoría de la Cámara al menos. Sería la primera vez en la historia de Chile que una destitución presidencial logra pasar desde la Cámara de Diputados hacia el Senado, y si es que logra pasar del Senado, sería la primera vez en los últimos 100 años que hemos tenido la destitución de un presidente. Juan, ¿qué tan probable es que suceda ese hecho? Tú has dicho que ahorita justamente la composición de las dos cámaras es de oposición, digámoslo así. ¿Qué posibilidades hay de que esta destitución se lleve a cabo? Sí, lo que pasa es que esto, como va por caminos separados, independiente del fallo judicial, el juicio político puede continuar, porque el juicio político no es por el hecho de los Pandora Papers, sino que es por el daño a la honra de la nación, toda vez que esto tuvo una cobertura de carácter internacional y todo lo demás. Entonces, perfectamente ese proceso podría avanzar si es que Piñera lo encuentran inocente en el proceso judicial. Y ahí es donde en la Cámara ese proceso de acusación constituyente puede ser mucho más fácil. Después del estallido social, además, a Piñera le han tratado de hacer otras acusaciones constitucionales que no han tenido tanto fruto como esta. En esta parece ser que hay mayor nivel de consenso. Pero en el Senado no ha tenido una renovación total en las últimas elecciones. El Senado en Chile se renueva de manera parcial. Nosotros tuvimos un cambio del sistema electoral, por lo tanto la composición del Senado es muy distinta a la de la Cámara. ¿Sí? No, tiene mayoría de oposición, por supuesto, pero es una oposición de lo que nosotros conocíamos como la ex concertación o la ex nueva mayoría en Chile, que es precisamente con lo que el presidente puede tener cierto diálogo, puede tener cierto intercambio. Entonces, es más probable que pase de la Cámara de Diputados, pero en el Senado es un escenario mucho más complejo. Ya en el Senado como que podría verse un poco detenido este proceso. Sin embargo, acá trascendió que el presidente chileno había sido suspendido. ¿Qué hay de cierto en esa información, en primer lugar? Y segundo, ¿qué significa la suspensión? Sí, no, en Chile no considera la figura de la suspensión durante este tipo de procesos, así que no es así. Él continúa siendo el presidente de Chile, pero evidentemente está enfrentando esta acusación en compañía de sus abogados, etc. Ya. Ahora, esto políticamente, ¿cuánto ha perjudicado justamente a la organización política a la cual pertenece el presidente Piñera, por un lado, y por otro lado, a la tendencia ideológica que representa el presidente Piñera para las elecciones presidenciales? Sí, la coalición en general, tanto las elecciones de convencionales constituyentes, las elecciones de alcaldes, las elecciones de concejales, ha perdido de manera sistemática todas estas elecciones, pasando de antes tener, en el peor de los casos, 1/3, en el mejor de los casos, el 50% de los votos, a tener cerca del 20-25%. Y esto además ha dañado la figura de su propio candidato presidencial, que también está involucrado en algunos escándalos de vínculo entre el dinero y la política. El candidato Sichel, que es el candidato del sector, pasó de ser el segundo en las encuestas a ser el cuarto en las encuestas, cambiando totalmente la tendencia de lo que vamos a vivir en noviembre. Y eso está muy condicionado cuando uno observa la curva de la aprobación presidencial con la curva de la intención de voto por el candidato de la misma coalición, van prácticamente de la mano. Piñera es lejos el presidente más impopular que hemos tenido en la historia de Chile. Es el que ha topado todos los pisos mínimos de aprobación. En algún momento llegó al 7% de aprobación, o sea, tenía el 93% del país que no creía que estuviese haciendo una buena gestión. Con la pandemia eso se tendió a mantener y estuvo muy condicionado por los resultados de la pandemia, y en el mejor momento llegó al 20%, pero ahora con esto de los Pandora Papers, volvió a bajar y está en torno al 10% de nuevo. ¿Cuál es en este caso el presidenciable que perfila para las elecciones presidenciales? Me supongo que es de la tendencia del progresismo, ¿no? Que estará ganando espacios. ¿Nos puedes ayudar con los nombres de los 3 candidatos más opcionados?
Sí, hay un candidato que es el que aparece como el con más opciones, que es Gabriel Boric en todas las encuestas, pero su posición va a estar condicionada dependiendo de la participación electoral. Él le va muy bien en los votos donde la gente tradicionalmente no vota. Entonces, si se levanta la misma gente que votó en el plebiscito a votar por él, eventualmente tiene bastantes chances de resultar electo, no en primera vuelta, sino que en segunda. Hay un segundo candidato que se llama José Antonio Kast, que también es de derecha, pero no es de la derecha de la coalición del presidente. Y ese es un candidato que hasta hace poco iba a cuarto en las encuestas, pero en la medida en que fue bajando Sichel, fue aumentando el voto por Kast. Y representa más bien representaba en las elecciones anteriores a la extrema derecha, pero de a poco ha ido polarizando su discurso y ha ido acercándose a este votante moderado que en Chile es mayoritario. Y una tercera candidata que es la que representa a esta antigua coalición que estuvo gobernando en Chile por 20 años, que es la Concertación o la Nueva Mayoría, y esa candidata se llama Yasna Proboste, que está tercera en las encuestas, pero fue la última que entró a la candidatura presidencial, fue la última que se decidió en ser candidata, entonces es también una de las que tiene mayor espacio de crecimiento en ese sentido. Y finalmente el cuarto candidato, yo sé que me viste los tres primeros, pero el cuarto estaba segundo antes, así que es necesario nombrarlo, que es precisamente el candidato de Piñera, que es Sichel, que continuamente ha ido decayendo en las encuestas. Ok. De estos, Gabriel, dijiste que es uno de los más opcionados. ¿En la qué tendencia pertenece? ¿Al centro, centro izquierda, centro derecha? Sí, él forma parte de una coalición que incorpora al Partido Comunista con un grupo de partidos y movimientos que surgieron a partir de, en su momento, de los movimientos sociales y también de figuras de la ex nueva mayoría de esta coalición de centro-izquierda que se fueron un poquitito más hacia la izquierda. Ahora, la campaña de Boric ha sido una campaña radicalmente distinta a la del resto de los candidatos de izquierda. Uno esperaría que se traten de polarizar hacia la izquierda, mientras que lo que él entendió muy bien es tratar de tomar un discurso moderado, un discurso que se acerque al votante de centro, que en Chile, a pesar del estallido social y todo lo demás, el votante de centro, el votante moderado sigue siendo mayoritario y por eso precisamente es el que tiene más opciones de ganar. Ahí se enfrentó a una primaria frente a un candidato del Partido Comunista y ganó precisamente no con un discurso de izquierda, sino que más bien con un discurso de centro-izquierda, un discurso de economía social de mercado, un discurso de ese estilo que no es un discurso tradicional de las izquierdas en América Latina. Bueno, hemos sido testigos que, por ejemplo, en Chile se han ido alternando un gobierno de derecha, netamente derecha, y uno de centro-izquierda, por ejemplo, con Michelet. ¿Existe alguna diferencia entre estas tendencias en Chile? Porque evidentemente que, por ejemplo, en el gobierno de Michelet no se evidenció cambios radicales o en la configuración política y económica de este país. ¿Se podría entender que en estas nuevas elecciones, si es que ganase el candidato de centro-izquierda, va a suceder lo mismo? Sí, mira, si tú te fijas, en los últimos 12 años en Chile hemos sido gobernados por dos personas y no existiendo la reelección en Chile. En Chile lo que pasó fue que se alternó Bachelet con Piñera, Bachelet y Piñera nuevamente. Pero ahí hay una diferencia sustantiva entre el segundo gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Bachelet. El segundo gobierno de Bachelet se trataron precisamente de impulsar ciertas reformas más grandes, esta reforma tributaria que te conversé en algún momento, este inicio de un proceso constituyente. El primer proceso constituyente se inicia en Chile con Michelle Bachelet, que no alcanza a culminar, Piñera evidentemente después no lo toma, no lo recoge, pero se inició un proceso constituyente ahí. Hubo un esfuerzo más grande por tratar de avanzar en ciertas reformas políticas y sociales que se necesitaban en Chile, pero que quedó de alguna forma truncado porque en ese momento además no tenían la mayoría en el Congreso para poder impulsarlo con tanta fuerza. Y además porque evidentemente cuando existió el recambio, Piñera tomó todo eso y lo desechó, continuó con su propia agenda. Bueno, amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo del país y del mundo, estamos dialogando con Mario Herrera. Él es catedrático universitario, cientista social, y estamos hablando justamente sobre Chile, sobre los Pandora Papers y la constituyente. En medio están las elecciones y una manifestación social que se evidenció hace justamente 2 años, que han cambiado los escenarios justamente en la política chilena. Ahora, ¿qué es lo que espera la ciudadanía chilena de aquí en los próximos años, tomando en cuenta que también la pandemia afectó a la economía no solo de Chile, sino del mundo? Sí, lo que
Lo que observamos en Chile es que de alguna forma el país es más pobre de lo que era en el pasado. Además estamos viviendo una crisis de inflación muy importante derivada de los retiros que teníamos de nuestros fondos previsionales, que mucha gente lo hizo y eso aumentó de manera sobresaliente la demanda de productos, disminuyendo la oferta y aumentando de manera exponencial la inflación. Estamos enfrentando eso, una crisis también en el empleo. Todavía hay gente que depende de los beneficios sociales asociados con la pandemia y no tiene empleo. Tenemos una diferencia entre lo que es el ingreso autónomo de la persona y lo que es el ingreso derivado de las ayudas estatales. En Chile, tradicionalmente, el ingreso autónomo es mucho más grande que el ingreso de las ayudas estatales, y lo que estamos viendo es que producto de la pandemia ese escenario está cambiando, y ese es un escenario que es insostenible en el largo plazo. Ese es un desafío muy importante en términos económicos que va a tener el próximo presidente que resulte electo. Y además desafíos fuertes de la pandemia que aún quedan, como la tercera dosis de vacunación. Estamos enfrentando además una aparente tercera ola, están aumentando los casos de manera significativa en Chile. Por lo tanto, eso es algo que se nos viene también en la medida en que se abrieron estas medidas de confinamiento. También hemos experimentado un aumento sustantivo en los casos. Hola, amigos internautas, estamos dialogando con Mario Herrera, cientista social, cientista político de Chile. Estamos siendo transmitidos por Ecuatorial FM en el Real Audio por Internet y también por Facebook Live. Nos pueden también apreciar esta entrevista a través del canal de Ecuatorial FM en YouTube. Les recordamos que el programa Argumentos se transmite todos los lunes cada semana por aquí, por este medio. Partimos del contacto con Mario. No sé si me escucha Mario. Sí, yo no te he dejado escuchar. Ya, hubo un corte y bueno, por eso interrumpí su participación, Magíster. Bueno, para terminar, justamente le estaba preguntando de que cuál es la perspectiva social, política y económica tras la pandemia en Chile. Sí, tras la pandemia, o sea, en Chile todavía la pandemia sigue siendo vigente, todavía tenemos un alza de casos, que estamos experimentando una aparente tercera ola, están volviendo a aumentar los casos en Chile. En términos, por ejemplo, económicos, el componente del ingreso en Chile ha ido cambiando. Antes era muy fuerte el ingreso autónomo, muy baja la ayuda social, y ahora muy alta la ayuda social y muy bajo el ingreso autónomo. Por lo tanto, la gente de alguna forma se está haciendo dependiente del Estado, y eso es insostenible en el largo plazo. Y eso está escondiendo también un aumento significativo de la pobreza, que cuando se acaban estas ayudas estatales va a aumentar de manera explosiva y significativa, junto también con un aumento de la inflación derivado de unos retiros previsionales que nosotros pudimos hacer en Chile. Entonces el escenario económico es particularmente complejo para el próximo gobierno, el escenario social también. Si es que gana un candidato de derecha, evidentemente va a tener mucha más movilización que un candidato de centroizquierda o de izquierda. Y en términos sociales, bueno, la manifestación va a ser algo presente de alguna forma. Si bien en el inicio del estallido social en Chile tuvimos manifestaciones todos los días, después en el largo plazo esto igual continuó. Todos los viernes la gente se siguió reuniendo en el mismo lugar y todo lo demás más bien se transformó en algo a lo que nos teníamos que acostumbrar, más que un cambio en específico. Y eso se está reactivando también en este momento. Claro. No sé si usted maneja cifras, ya con esto para terminar. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de desempleo en Chile? Sí, no, mira, con cifras sí que no te lo puedo decir. No te lo puedo decir con números. Igual de pobreza tampoco. Sí, no, exacto, pero está en torno al... Mira, el desempleo en Chile está en torno al 10% y el umbral de la pobreza también está en torno al 10%. No te puedo decir la cifra exacta, pero están en torno a eso. Ya. Ahora, por ejemplo, en Chile, el salario de un obrero, bueno, acá en Ecuador se establece bajo el salario básico que se le conoce, que acá es de $400. En Chile, ¿hay un salario básico, un salario mínimo o ahí es al libre mercado? Sí, ahí tenemos dos cosas. Tenemos un salario mínimo, que es el que efectivamente entregan las empresas, que eso tiene que estar alrededor también de los $400, y tenemos un complemento a ese salario mínimo, que es lo que entrega el Estado. ¿Sí? El Estado da un salario mínimo garantizado, que es un monto que es un poquitito superior, es como en torno a los $500, y es donde el Estado cubre la parte de la que el empleador no se hace cargo.
así llegamos a un salario mínimo o un ingreso mínimo garantizado, como lo denominan acá, de alrededor de $500. Ahí sí pido que me expliques un poco mejor. A ver, un obrero gana alrededor de $400, obviamente en pesos chilenos ganan allá, pero adicional el Estado le entrega alrededor de $500, hablemos de pesos chilenos allá, o esos $500 es para quienes no tienen empleo. No, él complementa la parte de la que el empleador nos hace cargo hasta llegar a este salario mínimo de los $500. Si una persona, si la empresa le paga 400, el Estado pone 100 adicionales para llegar a las 500. Ah, ya, es decir, ya, una empresa le paga a un obrero 350 y el Estado le subvenciona a la empresa 150 para llegar a los $500. Claro, pero el empresario no puede pagar, menos de 400. Ok. Esto ya en términos de pesos chilenos, ¿cuánto equivale? O sea, ¿cuántos pesos son? Sí, son alrededor de 350.000 pesos chilenos, ese es el salario mínimo. Ok. Bueno, Mario, gracias por la atención, gracias por la participación acá en el programa Argumentos de Ecuatorial FM y esperamos en un futuro muy cercano volverle a tener para que nos cuente justamente el desarrollo de las elecciones y bueno, cómo se proyecta Chile en el futuro. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Gracias a usted, Mario Herrera, el cientista social y político desde Chile que estuvo en Argumentos. Y amigos internautas, les recordamos que pueden visualizar este diálogo por YouTube en el canal de Ecuatorial FM. Y les espero la próxima semana con más invitados que hablarán sobre política, sociedad y economía de Ecuador y del mundo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Ecuatorial FM presentó. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.